Contando historia. Reza el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina de 1853. A todo hombre del mundo que quiera habitar el suelo argentino. El artículo 5 estableció que cada provincia dictaría para sí una constitución que garantizara la educación primaria gratuita. En 1813, don José Gervasio de Artigas, en sus instrucciones dadas a los diputados electos por la banda oriental del Uruguay para representarla ante la soberana Asamblea General Constituyente constituida en Buenos Aires el 31 de enero de 1813, les mandaba observar la educación, la enseñanza obligatoria de las primeras letras. La enseñanza de las primeras letras estuvo en épocas virreinales y antes coloniales, o a cargo de órdenes religiosas, llámense franciscanos, dominicos, a partir del año 1609, 1610, de los jesuitas, o de las escuelas de los cabildos, o bien de maestros particulares contratados al efecto por quienes deseaban impartir la enseñanza de los rudimentos del leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir a sus hijos. Con la Revolución de Mayo de 1810 se divulgan y se hacen carne los principios pregonados por la Revolución Francesa, antes por la Revolución Norteamericana, de igualdad, fraternidad, libertad, y con ellos también la obligación del Estado de propender a la educación de sus hijos. Pero es a partir de la Constitución Nacional, como referíamos, que tiene efectiva vigencia a partir de 1853 hasta 1930, en que el golpe de Estado derrocara a don Hipólito Yrigoyen, en que el Estado asume seria, perseverante, constantemente como política de Estado la obligación de educar. A partir de 1853, dos lemas se hacen política de acción. Hay que educar al soberano. El soberano es el pueblo. Tal la frase esgrimida por Domingo Faustino Sarmiento, ese autodidacta devenido el maestro y que impulsó constantemente la educación pública. Y el lema de Juan Bautista Alberdi, el autor de las bases y puntos de partida para organizar la Constitución Nacional de la República Argentina, quien decía que gobernar es poblar, y poblar era poblar el desierto. Consideraba al país un enorme desierto carente de población
óptimamente formada para echar los cimientos y enraizar un país en aras de progreso. Por eso decía Alberdi que había que educar principalmente y enseñar fundamentalmente las disciplinas técnicas por sobre las disciplinas morales y religiosas. Pregonaba la libertad de culto en todos sus límites y la enseñanza de la técnica. Pues bien, después de 1853 entonces el país entró en esos andariveles educativos que toma un giro importantísimo tras la presidencia de Sarmiento. Recordemos que fue su ministro de Educación o de Instrucción Pública, don Nicolás Avellaneda, quien en sus memorias dice ser él el dueño de esas iniciativas educativas que enaltecieron la figura del gran sanjuanino. Fuere quien fuere, fue el Estado en general el que propendió al fomento de la educación. Y Domingo Faustino Sarmiento, siendo exiliado en Chile, había sido enviado a estudiar los regímenes educativos europeos y estadounidenses, y luego, siendo gobernador de San Juan durante la presidencia de Bartolomé Mitre, fue, tras esta experiencia como estadista, enviado a los Estados Unidos como ministro plenipotenciario. Y allí ahondó en la amistad con el gran educador del pueblo del norte, Horace Mann. Él y su esposa, Peabody, legendaria entre tres hermanas dedicadas a la educación, que habían sido pioneros de la educación pública en los Estados Unidos y habían logrado, mediante sus sistemas normales, acrecentar geométricamente la cantidad de maestros en condiciones de impartir la enseñanza de las primeras letras. Y allí Sarmiento tuvo la genial idea de importar, como dijo él, maestros y maestras norteamericanas para que trajeran a la Argentina la simiente de la escuela normal, para normalizar la educación, para formar educadores. Y es dable recordar hoy a esas legendarias, valientes, educadoras norteamericanas. 61 fue el número de maestras norteamericanas que vinieron al país entre 1869 y 1890. 61 mujeres y 4 maestros varones. Y que diseminados en las escuelas normales, creadas al efecto por un Estado que creía en la educación como el cimiento de su sociedad, impartieron las primeras letras y fueron las formadoras y formadores de los primeros maestros normales argentinos, que a partir de fines del siglo XIX y todas las primeras décadas del siglo XX
dieron lumbre a la educación pública, gratuita, obligatoria y laica, tal cual rezaba la Ley de Educación número 1420, dictada en 1884 tras el primer Congreso Pedagógico desarrollado en la Argentina en 1882, y que, reitero, abrevaron, formáronse en esos y en esas maestros y maestras norteamericanos. Vida legendaria. Sarmiento contó con la colaboración estrecha y desinteresada de la esposa de Horacio Mann, quien lo ayudó cabalmente a contratar los maestros y maestras en el país del norte. Era riguroso el sistema de selección. Decía Sarmiento que debían requerirse maestras provenientes de buenas familias, de buena presencia, bien parecidas, como se decía en la época, de buenas costumbres, preferentemente solteras, de buena talla, de buenos modales, para que las mujeres a quienes esta generación, Sarmiento, Avellaneda, Roca, creían ser las portadoras naturales de la vocación de enseñar, las niñas, bien de las sociedades provincianas y de la sociedad porteña, debían, emuladas por esos ejemplos, seguir la carrera de maestras. Y de allí vinieron, en un viaje que implicaba primero ir desde los puertos estadounidenses hasta Liverpool, Inglaterra, y de allí venir con destino a Buenos Aires. Este viaje de varios meses hacía que, llegadas al puerto de Buenos Aires, un puerto de aguas bajas, donde narran en sus memorias algunas de estas maestras, bajaban de los barcos millas adentro del Río de la Plata y de ahí transbordaban a chalupas y a grandes carretas que las depositaban en el lodazal del puerto. De allí eran hospedadas en hoteles, que el nombre hoteles les quedaba grande. Hay memorias de la forma en que se brindaba atención en estas fondas, sin los mínimos elementos y comodidades necesarias para el buen pasar. Allí se encontraban con el húmedo clima de Buenos Aires. Y de allí, estas maestras y maestros debían pasar a Paraná, donde por el término de 3 o 4 meses tenían la misión de adentrarse en el conocimiento del idioma español y conocer los rudimentos propios de las modalidades, costumbres, antecedentes históricos y datos geográficos del país. Y de allí fueron destinadas a lugares tan distantes y distintos como Jujuy, Catamarca, La Rioja,
San Nicolás de los Arroyos, Córdoba, 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 la Docta, la Mediterránea, Córdoba, Buenos Aires, y aquí en Corrientes, la ciudad de Corrientes, la ciudad puerto de Goya y la ciudad de Esquina. Hasta acá también vinieron las maestras normales, llamadas las maestras de Sarmiento. Si bien muchas de ellas vinieron tras su presidencia. Hay en el cementerio de la Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, a la derecha del camino de acceso, un espacio reservado al cementerio de los residentes británicos. Allí descansan los restos de 4 de esos maestros, 3 maestras y un maestro norteamericano que dejaron sus huesos en nuestra patria. En el libro indicativo de las parcelas se puede leer la referencia en inglés American Teachers of Sarmiento, maestros norteamericanos o americanos de Sarmiento. Una de ellas, muerta en Rosario, testó que sus huesos descansaran en Goya, por ser el lugar donde más se sintió regocijado su corazón en el ejercicio de su noble tarea. Cabe referir el libro que una de ellas escribiera sobre sus pasos aquí por las tierras argentinas. Jenny Huber estuvo en Corrientes. 2 años estuvo a cargo de la recientemente creada Escuela Normal, Escuela de Maestros de Corrientes. Dice que llegó junto a su colega, también norteamericana, en una noche de carnaval del lejano año 1884, en barco, venida desde Paraná. El barco paró, cuenta en ese libro bellísimo, cuya traducción del título significaría en otros tiempos y en climas distantes. Jenny Huber dice que en esa noche de carnaval de 1884 se escuchaban las estridencias de El Corso en las calles correntinas, y ellas, recaladas en el barco en el medio del Paraná frente al puerto de Corrientes, eran presa de una tormenta tropical con ráfagas de viento, de lluvia y rayos que abrían la espesura de la noche. Y allí cuidaban sus trastos y baúles de 40 y tanto de bolsos que debían bajar trayendo su bagaje educativo para el cumplimiento de su misión. A duras penas pudieron bajar a Corrientes y no consiguieron fonda
hospedaje adecuado para bajar y secarse de la lluvia que había mojado hasta lo más íntimo de sus prendas. He aquí que cuentan cómo fue ese encuentro con la sociedad correntina, cómo fue el lugar donde recalaron y cómo fue la difícil relación primaria con quienes veían en las maestras norteamericanas de religión protestante, como se les llamaba, unas intrusas que venían a olear, a mancillar las tradiciones hispano-católicas cristianas de la conservadora sociedad correntina. Refieren que una de sus primeras medidas fue tratar de evitar que las niñas de la sociedad correntina fueran por delante y por detrás la servidumbre portando los útiles, porque era impropio de las niñas de las familias decentes llevar los trastos a la escuela. Fueron ellas las pioneras de la escuela normal. 2 años estuvo Jenny en Corrientes, de acá fue destinada a Concepción del Uruguay. Quisiera compartir con ustedes algo así como un dejo de sus memorias, porque de ese 1884 pasaron más de 30 años y estas maestras y maestros, reitero, sembraron en todo el territorio argentino la simiente de la escuela normal formadora, de los maestros normales, quienes tuvieron la misión de educar a las generaciones de argentinos que venían de la analfabetización prácticamente total. El censo educativo de 1883 demostraba que sobre 500.000 niños en condiciones escolares, nada más que 127.000 sabían leer y escribir, y la mayoría de ellos eran semialfabetos. Por ello, la ley 1420 vino a llenar ese vacío enorme y vino a cumplir la obligatoriedad de sacar de la férula de los padres, de las madres, de los patrones, de los tutores a los niños para que los dejaran ir a costa aún de dejar sin brazos el trabajo familiar o de la fábrica, a aprender las primeras letras. Comparto con ustedes porque pareciera que con el paso del tiempo la situación se mantiene. Hacia 1928, Jenny Howard describe el homenaje con el que fue despedida y la medida adoptada por sus discípulos y condiscípulos a la hora de su despedida. Decía Jenny, el día de San Juan del año 1928, más de 100 exdiscípulos de la única de aquellas maestras que vive en la República Argentina celebraron una reunión en su honor en Buenos Aires, con el propósito de atestiguarle una vez más en ese día, que era el del santo de la maestra, el reconocimiento de su obra de otros años.
Casi todas eran personas casadas, con familia propia, y algunos que vivían en lugares muy distantes no habían vuelto a ver a su ex maestra desde hace 2 o 3 décadas. Cuando la maestra entró en el salón, adornado con flores, con mesas tendidas, la efusión de cariño con que se la acogió la conmovió hasta las lágrimas. Los discursos en su honor, los poemas recitados para expresar agradecido recuerdo de lo que había hecho por ellos cuando eran jóvenes y del efecto en sus vidas, hizo desbordar de emoción el corazón de la maestra. Poco tiempo después de esa reunión, los exalumnos se enteraron de que el gobierno había reducido las pensiones, que en aquel tiempo distaban de ser elevadas, y decidieron procurar para su ex maestra un aumento de pensión. Una delegación de jóvenes reunió 1 millón de firmas para solicitar, y día tras día acudió al Congreso y multiplicó sus esfuerzos al fin de obtener por lo menos un aumento razonable de la pensión acordada. Lograron su propósito, pero en vista de que el pago del aumento no se efectuaría sino al cabo de mucho tiempo, decidieron pagárselo de su propio peculio, mes tras mes, hasta que el gobierno dispusiera la liquidación del mismo. Durante 8 meses, ese centenar de alumnos fieles y generosos enviaron a su ex maestra lo que llamaban una pensión de honor. No es frecuente encontrar en los exalumnos tan constante afecto y tan agradecida estimación después del transcurso de muchos años. Jenny Howard. Los maestros norteamericanos en la Argentina han dejado en nuestra provincia, reitero, las simientes de la educación pública y la formación de esos maestros que dieron lustre a la educación inicial. En Esquina, José Alfredo Ferreira, ese educador insigne, fue el impulsor de esa escuela de normales o escuela normal de Esquina que dio y da lumbre a la educación en el suroeste correntino. En Mercedes, la escuela normal de Mercedes tiene un inicio tan conmovedor como la misma estirpe mercedeña se peleaba por educar a sus conciudadanos. Y en Santo Tomé, la escuela normal de Santo Tomé formó miles de alumnos y cientos de maestros que salieron a difundir su saber. En Paso de los Libres, la Escuela Nacional Normal Superior Valentín Virasoro y Comercial anexa, tal cual la Ley Laínez de 1905 permitió formar. En Corrientes, la Escuela Normal José Manuel Estrada, cuyo edificio es hoy Monumento Histórico Nacional, formó a los maestros que fueron a Misiones, al Chaco y al sur a llevar las simientes de la educación pública. Seguiremos con estas lumbreras educativas en Contando Historias.